Buenas tardes, alumnos de Derecho Procesal Penal. Los saludo a ustedes con mucho gusto. Debido a la contingencia nos obliga a tomar estas asesorías. Concretamente, esta es la primera asesoría a distancia que realizo del Derecho Procesal Penal. Sabemos que ustedes como yo estamos relacionados con un trabajo que les encargué, concretamente de la investigación, independientemente de los elementos teóricos que vimos en el inicio del semestre. Concretando, referente a la investigación, que es la parte segunda, ¿verdad?, que vamos a examinar, a ustedes les encargamos o les encargué, en primera instancia, que analizaran e instruyeran la investigación con detenido, y también paralelamente a ello, también ustedes realizaron la investigación sin detenido. En este tema, yo les mandé a ustedes material referente a estos dos tipos de investigación, cosa que al final realizamos un examen, el cual ustedes me acaban de entregar la semana pasada. Bien, esta investigación que ustedes ya conocen, con apoyo al material que yo les mandé, hablando de la investigación, sustancialmente es muy amplia, tiene muchos elementos que están constituidos obviamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para delimitar concretamente y dar una perspectiva de la investigación, podemos decir lo siguiente: podemos abordar la investigación o el procedimiento penal siendo defensores, o bien siendo ministerios públicos, o también ver la investigación como integración de una carpeta de investigación, lo cual es ya completamente otro aspecto importantísimo de la misma. Cuando se integra la carpeta de investigación, estamos viendo obviamente la actuación del Ministerio Público, que con facultades constitucionales y atribuidas concretamente en el Código Nacional, vemos ahí que el Ministerio Público va a realizar actuaciones o bien actos, ¿verdad? Actos propios que están constituidos en el Código Nacional. En este referente les quiero mencionar lo siguiente. Podemos ver que hay actuaciones que no requieren de una autorización previa por parte del juez de control. También hay actuaciones que requieren previamente de un control del juez de control. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido es importante ver esta perspectiva que se abre, ¿verdad? Y que por la gran importancia que significa, pues no podemos dejarla de mencionar. En un aspecto genérico podemos decir que las actuaciones que requieren previamente de autorización están contenidas en el artículo 251, en cual, entre otras cosas, mencionan actuaciones como la inspección del lugar de hechos, la inspección de personas, de vehículos, ¿verdad?, de levantamiento e identificación de cadáveres. Estas son actuaciones que no requieren de un control judicial. En cambio, hay actuaciones que sí requieren de control, como le mencioné, y están constituidas en el artículo 252. En este artículo 252 mencionan, entre otras cosas, entre otras actuaciones, la exhumación de cadáveres, la orden de cateo,
la intervención de comunicación privada. Esas son actuaciones que requieren previamente de la justificación del juez de control. Entonces es importante, y yo sí, por favor les pido que sí las integren en la investigación que están realizando. Hay otros aspectos más que únicamente las quiero mencionar, pero que para que ustedes las tengan en consideración en lo futuro, ¿no? Las pueden incluir o no las pueden incluir en ese trabajo que están haciendo. Existen técnicas, ¿verdad? Técnicas específicas y propias de la investigación para asegurar bienes inmuebles, ¿sí? Esto, hay una gran variedad, ¿verdad?, de técnicas para poder realizar estos aseguramientos. Estos están contemplados del artículo 227 al artículo 250 del Código Nacional. Únicamente era para que ustedes las analicen, las lean y las consideren en lo futuro. Bien. De lo anterior es importante, repito, que analicen el 251 y 252, por lo menos para que los integren ustedes en su trabajo. Bien, aquí terminamos el concepto de investigación y lo vamos a culminar con lo que acabo de mencionar. La parte 2 de esta comunicación que tengo con ustedes es que en esta investigación, en el material que yo les mandé, llegamos hasta la audiencia de formular imputación, únicamente como parámetro para terminar la audiencia inicial y, la audiencia inicial, sí, la audiencia inicial y cómo se empieza la audiencia la investigación complementaria. Entonces, allí en ese rubro vamos a realizar algunos señalamientos. En primera instancia, concretamente vamos a hablar de la formulación de la imputación. En este rubro, vamos a precisar lo que para mí es importante que ustedes sepan y que yo los invito para que reflexionen en esos temas, ¿verdad? Para que tengan una dinámica jurídica pertinente en cuanto a los elementos integradores de la imputación. Bien, en ese punto, podemos ver cómo llegamos, de acuerdo a la investigación que realizaron, cómo llegamos, si hay la investigación con detenido o un detenido en flagrancia, ¿verdad? O bien llegamos a la misma imputación cuando está presente por citación o por orden de aprehensión o bien orden judicial, constituido en el artículo 310 y con la flagrancia o caso urgente en el 309. Estos ya una vez vinculados en la formulación de imputación, para mí es importante que el Ministerio Público efectúa obviamente en presencia del imputado y obviamente haciendo mención ante el juez de control el desarrollo de la investigación, y en este sentido podemos ver que está constituido en el artículo 309 en el primer párrafo del Código Nacional. En este artículo 309, primer párrafo, se dan los señalamientos que precisan, ¿verdad?, la imputación, y obviamente incurre como requisitos la presencia, repito, del imputado y del juez de control para que sea ya judicializada la misma. En segunda instancia, podemos ver que si el detenido, ¿verdad?, en un momento determinado
manifieste interés en una persona que no se encuentra en ese momento en el tribunal o ante el juez de control, en este mismo momento el Ministerio Público puede solicitar al juez de control citación, que se libre una orden citatoria para que esté presente determinada persona, señalando día y fecha para la misma, ¿no? La cual podría realizarse dentro de los 15 días después de haber presentado la solicitud del Ministerio Público. Es importante esto. Posteriormente, una vez colmados estos requisitos, el juez de control, a petición del imputado o su defensor, podrá solicitar aclaraciones. Aquí quiero precisar algo. El Ministerio Público va a señalar elementos, ¿verdad? Que van a fundamentar que una persona o el imputado, ¿verdad? Participó en uno o más delitos, ¿sí? Y para lo cual, obviamente, el Ministerio Público debe de fundar y motivar esos hechos con datos de prueba, obviamente, que sirvan de fundamento para poder imputarle a una persona la participación en uno o más delitos. Entonces, una vez que ya el Ministerio Público ofreció, ¿verdad?, o aclaró el fundamento de los hechos con datos probatorios, bueno, la defensa, ¿verdad?, la defensa puede pedir aclaraciones o precisiones, ¿verdad?, respecto de la imputación que le acaba de formular el Ministerio Público. Y aquí sí quiero hacer alguna indicación de que el defensor, obviamente, tiene esa calidad jurídica para pedir precisiones o aclaraciones derivados de que él ya conoce previamente el sustento probatorio, porque ya conoce obviamente el delito que se le está imputando, la parcial delito que está imputando a su defendido, en este caso al imputado, desde el momento en que fue citado, ¿no? Entonces aquí es importante que el defensor haya conocido o que conozca obligatoriamente la sustancia del delito que le está imputando. Y aquí en esta cuestión quiero hacer un señalamiento. El delito que le están imputando. Concretamente, en la carpeta de investigación está el mismo, y está el mismo. ¿Cómo se identifica esto? Es que ahí está la clasificación del delito, y que obviamente la clasificación del delito pues inmiscuye algunas precisiones en el mismo, no nada más en la sustancia jurídica, sino cómo, dónde se conoció, etcétera, cosa que señalaremos más adelante. Bien, esto es en cuanto a lo teórico. Perdón, únicamente me faltaría un elemento importante. Una vez que se han visto o que se han resuelto las precisiones y aclaraciones que pide la defensa, el Ministerio Público solicita, ¿verdad?, la discusión de medidas cautelares o bien la precisión de medidas cautelares. Entonces, en este sentido, vamos a utilizar estos elementos y a proponerlos brevemente en un desarrollo de la misma audiencia de imputación. En cuanto a cómo se desarrolla esta audiencia de imputación. Bien, con fundamento de lo que yo acabo de hablar anteriormente, puedo decirle lo siguiente. Una vez que está abierta la audiencia de imputación, estando presente obviamente el imputado, ya sea por flagrancia o por orden de comparecencia o de aprehensión,
¿verdad? Y después después de haber sido ratificada la detención, si es que fue detenido en flagrancia, el imputado le deben de hacer conocer los derechos que le atañe la Constitución. Es uno de los elementos básicos que se deben de ver en este inicio de la audiencia de la cual estamos hablando. Iniciada la misma, puedo decirle lo siguiente. El juez de control, al abrir la audiencia, se va a dirigir al imputado y le va a pedir que ponga mucha atención de la imputación que le va a hacer en ese preciso momento el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque le va a informar que el Ministerio Público ya inició una investigación, ¿verdad? O desarrolla una investigación en su contra respecto a su intervención en uno o más delitos. Le va a poner que ponga mucha atención, ¿verdad? Y también que ponga atención del delito que le está señalando dicha participación o dicha intervención. Y sobre todo del sustento probatorio, o sea, los datos de prueba con que va a soportar esa imputación. Y le va a preguntar, ¿entendió usted lo importante de esta audiencia? El imputado le debe decir que sí le entendió. Acto seguido, se va a dirigir al Ministerio Público y le va a señalar a él que debido a la trascendencia del acto procesal que se está desarrollando en ese momento, él tiene la obligación de ser claro y explícito, ¿verdad? En los hechos que le está señalando y también en los datos de prueba que están soportando dicho señalamiento. Entonces, en ese sentido, es importante, ¿verdad? Pero todo esto con la finalidad de que el imputado conozca de fondo los señalamientos que le hace el Ministerio Público y derivado de este conocimiento, él tenga la posibilidad de declarar o bien de no declarar, o bien en su momento de contestar o no la imputación que le está haciendo el Ministerio Público. Bien, una vez aceptado y definido jurídicamente esto, la audiencia da inicio. ¿Cómo? En primera instancia, el juez de control le da la voz al Ministerio Público. Obviamente que va a referirse a lo que acabamos de mencionar. Va a mencionar el hecho que le atribuye, el soporte probatorio con que está fundamentando y motivando. En segunda instancia, viene la calificación jurídica del delito de que se trata. Y aquí sí yo quiero ser un poco ampliar esto, ¿no? En la clasificación del delito o calificación del delito normalmente se dice el delito que es, la forma en que se cometió, o sea, la participación en que se cometió. También va a decir si fue un delito doloso, si fue culposo. También va a ver el lugar, la hora y fecha en que se cometió el mismo, ¿verdad? Y obviamente también va a incluir ahí el nombre del acusador y obviamente en este caso del imputado, dando opción también a que el imputado en un momento determinado puede pedir la reserva de identidad. Una vez ya colmado esto, el juez de control a petición del imputado de la defensa podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que acaba de mencionar hace un momento.
solicitarlo y de fondo, obviamente, el Ministerio Público tiene que explicar y resolver esta petición. Una vez colmado esto, se va a llamar que una vez formulada la imputación, el juez de control le va a preguntar al imputado si entendió o no el cargo que le está haciendo el Ministerio Público. Al respecto, el imputado puede guardar silencio, ¿verdad? Cosa que no podrá ser utilizada en su contra, o bien puede declarar o no el imputado, según sea su deseo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, si desea declarar, bueno, pues lo va a hacer, como lo indica la Constitución, ¿verdad? Con los requisitos explícitos y que obviamente que ahí están reunidos los requisitos que exige, ¿verdad? La presencia del juez, la presencia del Ministerio Público, la presencia del imputado y obviamente la presencia del defensor. Bien, si fue su deseo contestar el cargo, bueno, pues lo va a hacer, lo va a contestar a través de su defensor, el imputado, ¿verdad? El defensor podrá, obviamente, contestar la acusación o el cargo que se le atribuye, y una vez que sea sustanciado esto, el Ministerio Público podrá pedir, ¿verdad?, la discusión sobre medidas cautelares. Al respecto, quiero decir lo siguiente. Después de que el imputado declaró o no, el Ministerio Público solicitará al juez de control la discusión de las medidas cautelares, ¿verdad? Si hablando de medidas cautelares, podemos hablar de lo siguiente. Sabemos que hay 13 medidas cautelares, ¿verdad? Y que todas van a ser idóneas respecto al delito que se está analizando, que se está ahí analizando en ese momento. Pero que hablando de la 13ª medida cautelar, que es la prisión preventiva, eso es ya, obviamente, debe haber una fundamentación muy precisa por parte del Ministerio Público para justificar el por qué pide la prisión preventiva como medida cautelar. Tema que ustedes ya vieron en el trabajo que están realizando o que ya realizaron, ¿verdad? Después de esto, después de que el juez ya dicta auto, ¿verdad?, para la medida cautelar que fue discutida en ese momento, o toma una decisión, un auto dicta, ya da por satisfecho, en este caso, la medida cautelar, bueno, pues ya le da la palabra al Ministerio Público y en ese momento el Ministerio Público pide la vinculación a proceso, o sea, la siguiente audiencia. Con esto terminamos, a grosso modo, este breve paso, ¿verdad?, de los elementos que integran la audiencia de imputación. Quiero mencionarles lo siguiente. La vinculación a proceso la veremos en la próxima cápsula informativa, de las cuales yo le informaré con anterioridad. Por su atención, muchas gracias.